soy Camila Serna, autora del libro Yo debería ser flaca. Soy coach, podcaster, escritora. Ayudo a las mujeres a sentirse completamente competentes comiendo y en paz con su cuerpo. Ese tránsito hacia la confianza corporal les enseña a abandonar la guerra en contra de ellas mismas. Les brinda recursos más allá de la comida que usan para vivir más libremente. Quiero contarte sobre ese proceso y tal vez prender en ti una chispa de nuevas posibilidades. Imagina, ¿cómo sería tu vida si supieras con todo tu cuerpo que tu existencia es legítima y exactamente lo que debe ser? Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Tengo un invitado increíble y la verdad el tema que vamos a abordar es algo distinto a lo que usualmente se aborda en este podcast, pero me parece importantísimo. Entonces le quiero dar la bienvenida a Juan Ricardo Aparicio. ¿Cómo estás, Juanri? Hola Camila, muy contento y como siempre muy nervioso de estos retos que me pones, que me encantan, ¿no? De pensar desde otros lugares muy importantes y muy necesarios, yo creo que Camila, para entregarnos sobre cómo llegamos a esto, a ser lo que somos. Adelante. Pues bueno, podcast porque yo no sé de este tema. Vamos a hablar del conflicto Palestina-Israel. Yo no sé de geopolítica, o sea, mi conocimiento es bien superficial y eso que me he esmerado en entender esto. Pero te invito para que nos des unas luces. Entonces, si quieres, antes de empezar, cuéntale un poco a la audiencia quién eres tú, a qué te dedicas, para ponernos en contexto. Bueno, ya aquí empezamos, ¿no? Bueno, Empezamos. pues a ver, yo soy antropólogo, yo soy profesor asociado de la Universidad de los Andes. Doy clases en el departamento de lenguas y cultura, ¿no? Y estoy dedicado a la investigación sobre las crisis, ¿no? Sobre qué le pasa a una sociedad cuando ocurren crisis, ¿no? Cómo responde, cómo reacciona, ¿no? Y también de por medio es una interrogación sobre a qué llamamos crisis, ¿no? A qué llamamos crisis frente a, digamos, un tiempo o a un escenario que parece normal, ¿no? El tema de las crisis, el tema de lo anormal, el tema de la excepción, ¿no? Ahí meto tanto el tema de los desastres naturales, ¿no? Como el tema del conflicto armado, ¿no? Y por supuesto el tema de lo que consideramos que es anormal como tal, ¿no? Y creo que ahí, Camila, vamos tejiendo un camino, ¿no? En tanto que nos preocupa el tema de cómo se define lo que es normal, lo que es anormal, ¿no? Cómo respondemos a eso, por qué lo marcamos como normal, ¿no? Y como cuáles son las pautas que establece una sociedad sobre qué es qué es lo normal, ¿no? Y cómo se responde justamente a lo que se sale de ese marco como tal, ¿no? Entonces, estoy dedicado tanto al estudio de eso, ¿no? Al estudio de cómo llegamos a eso, ¿no? Y también al estudio de cómo respondemos, tanto las víctimas, pero también los movimientos sociales, las organizaciones, ¿no? Y la tecnocracia como tal. Entonces, repito, soy interesado más bien digamos, en investigar las prácticas cotidianas de la gente como tal, básicamente, Camila. No, pero tremendo. O sea, es un tema muy, muy amplio. Yo ya te había invitado una vez al podcast, no a este podcast, pero a otro que yo tenía antes, y hablamos de lo normal y lo anormal en el contexto del cuerpo, ¿te acuerdas? Por supuesto, justamente interesante porque, claro, hay una pregunta central que recorre Occidente, ¿no? Que es que define, digamos, qué es lo normal y qué es lo normal, digamos, ¿no? Las sociedades, digamos, modernas, ¿no? Han intentado, digamos, a través de la ciencia, a través de la tecnología, a través de instituciones, no producir, digamos, sociedades normales pensadas desde ciertos lugares económicos, políticos y sociales, ¿no? Y siempre se han enfrentado a lo anormal como tal, ¿no? Anormal, llámese la locura, llámese la pobreza, llámese, no sé, las patologías como tal, ¿no?
Y por supuesto, uno no puede entender la modernidad sin entender, digamos, digamos que el proyecto casi que civilizatorio, ¿no? De luchar, de enfrentarse contra esa anormalidad como tal, ¿no? Y justamente Camila, en ese entonces hablábamos del cuerpo quizás como, quizás el lugar donde se anuda ese esfuerzo, digamos, ese esfuerzo terapéutico, ¿no? Farmacológico, epistemológico, ¿no? De luchar contra esos cuerpos anormales como tal, ¿no? Todo lo que quiero pensar acá, Camila, es traer ese arsenal de discusión que tuvimos, ¿no? Pero aterrizarla frente al tema digamos, en el cual estamos hoy, ¿no? Que es, que es cómo se puede vivir en el mundo, ¿no? Que está normalizando el sacrificio de una población, porque eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Estamos pensando el tema de cómo estamos expuestos a un genocidio, expuestos al sacrificio de una población, digamos, al sacrificio televisado, mediatizado, conocido de una población como tal, ¿no? Entonces, digamos, quiero pensar que hay un punto central, Camila, ¿no? Que hablamos la clase, digamos, la clase pasada, ¿no? La conversación pasada, ¿no? Es ese punto, esa línea divisoria, ¿no? Que establece Occidente, ¿no? Porque es de Occidente de lo que estamos hablando, ¿no? De ese mundo, de ese diseño de una sociedad en la cual estamos nosotros, ¿no? ¿No? Que esa línea que es el Occidente entre quién puede morir y quién no puede morir, porque eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una línea que traza Occidente, ¿no? Sobre quién puede morir y quién no puede morir como tal. Entonces, de eso es lo que estamos hablando, ¿no? De una línea que se está tejiendo, que se está definiendo que puede morirse, ¿no? Sin que eso sea visto como una gran calamidad, sino como un efecto, digamos, naturalizado, ¿no? De que se está muriendo porque algo hicieron o algo pasó, digamos, o son responsables de su propia calamidad como tal, ¿no? Entonces quiero traer el debate que la clase pasada, de la sesión pasada, ¿no? Al debate de por qué una sociedad está definiendo la pregunta, Camila, ¿quién puede morir? ¿Quién puede morir? ¿Y quién puede morir casi que impunemente, sin que al parecer haya consecuencias sobre la muerte, en este caso, del pueblo gazatí como tal? Entonces, el debate es, Camila, de hoy es cómo llegamos a este lugar donde estamos viendo día a día, ¿no? Bombardeos, hambrunas, ¿no? Asesinatos, masacres, ¿no? De un pueblo, ¿no? Eh, en un momento donde hace unos 40 años, estoy hablando digamos, de los campos de concentración, ¿no? Occidente gritó al mundo que eso nunca más podía pasar. Acuérdate, los juicios de Eichmann, los juicios que luego de los campos de concentración, ¿no? Occidente dice que ese sacrificio, que esa muerte, que ese genocidio nunca más podía pasar como tal, ¿no? ¿No? Y sin Sí. embargo está pasando, ¿no? Entonces es un punto muy importante, muy interrogador, ¿no? Sobre nosotros mismos, porque el punto de vista es que cómo hemos construido un presente, ¿no? Donde lo de Gaza puede estar ocurriendo sin que al parecer pues nadie esté pasando como tal. Entonces el punto es el, Camila, ¿vale? Claro, y a mí pues es devastador. Las imágenes son devastadoras. Estaba viendo la presentación que hiciste con Oscar Bernal, Mm, que es de Médicos Sin Fronteras. Es el único latinoamericano que está en la Junta de Médicos Sin Fronteras. correcto. Y esa grabación fue de hace un año. Todo se ha empeorado. Lo que él describía ya hace un año era catastrófico. Mm, Todo ha venido empeorando. Y lo que sí veo, digamos que como la única luz de esperanza, aparte de todos estos esfuerzos humanitarios que hacen organizaciones como Médicos Sin Fronteras, es que veo que hay personas normales con sus teléfonos haciendo contenido, como usando las redes, alzando la voz, planeando boicots, como que eso, pues claro, porque vivimos en un mundo de redes sociales. Dime tú cómo lo ves, porque yo no sé si eso o es como más bien como
como lo que llaman en inglés un echo chamber, y mi algoritmo se dio cuenta que a mí me interesaba ese tema y me sale mucho de Mm, eso, y mm, realmente no mm, se habla tanto en redes, pero me da la impresión de que la gente normal, mm, tú, yo, personas en todo el mundo, se están tomando lo que han fracasado en hacer los políticos. Dime tú. claro. O sea, o sea, hay varias dimensiones que tenemos que traer a la conversación, Camilo, ¿no? Digamos, yo quiero enfatizar, digamos, hay un libro muy bonito de un filósofo que tenemos que leer, que se llama Frantz Fanon, ¿no? Frantz Mm, Fanon tiene un libro que se llama Los condenados de la tierra, ¿no? ¿No? Y Frantz Fanon está hablando justamente de los condenados de la tierra, está hablando de los afros, ¿no? De los afrodescendientes, ¿no? sí. Son los descendientes de la trata transatlántica de esclavos, ¿no? Quizás una de las mayores genocidios de la historia de Occidente, ¿no? No, no, no. Y Frantz Fanon, es que ese libro, ¿no? Y lo interesante del libro, que hay que leerlo, Camila, ¿no? Yo lo tengo, Un sí. famoso filósofo francés le hace el prólogo, ese prólogo que se llama Jean-Paul Sartre, ¿no? No, no. Eh, y Sartre dice en ese prólogo, ¿no? Que decía, mire, Occidente le importó, digamos, fue tal la indignación, ¿no? Con el holocausto nazi, ¿no? ¿No? Porque fue la primera vez que a los blancos los tratan como negros. ¿No? O sea, por un lado. O sea, la primera vez en el holocausto nazi donde a los blancos los tratan como negros. ¿No? ¿Qué sentido? En que la indignación que causó el holocausto nazi, ¿no? Que llevó al nunca más, que llevó a tribunales, que llevó a muchas conferencias, que llevó casi que a un nuevo, pues que llevó a la creación de las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas se crean justamente luego de la Guerra Mundial, ¿no? Donde los vencedores, ¿no? Digamos, las potencias occidentales gritan, nunca más puede volver a pasar, ¿no? Y Sartre está haciendo ahí, pero es que ustedes no se dan cuenta de que otro genocidio ya había pasado, que era el de la trata transatlántica de esclavos, ¿no? ¿No? Entonces, digamos, ¿por qué traigo eso? Porque quiero llamar la atención sobre algo que es muy importante, ¿no? Es porque a pesar, como tú lo dices, que llevamos un año desde Gaza, o un año y medio más, ¿no? Donde se conoce lo que está pasando. Las redes sociales están visualizando día a día los bombardeos, ¿no? Y sin embargo, nada pasa. Y la pregunta que hay que hacernos, y por eso es importante el tema de Sartre, es ¿acaso los gazatíes no son humanos? ¿Acaso los gazatíes no les importan? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si las mismas, creo que ya estábamos en 80.000 víctimas, si no estoy mal, ¿no? O 60.000, no sé, ¿no? De Gaza hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa si esos gazatíes serían eh, poblaciones blancas, niños blancos que sean ubicados en Europa como tal o en el norte global, ¿no? ¿No? O sea, ¿por qué unas poblaciones sí nos importan y otras poblaciones no nos importan, ¿no? Porque lo que significa Gaza, Camila, es el entierro del consenso, de un consenso liberal que plantea que el mundo no puede permitir otro genocidio como el que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo otro genocidio, somos testigos de otro genocidio, ¿no? Y sin embargo, ocurre y nada está pasando como tal, ¿no? Entonces, digamos, es muy lamentable lo que está pasando porque significa que hay promesas, digamos, del mundo monetario, ¿no? Digamos, del edificio liberal de Occidente que plantea que todos somos iguales, la famosa igualdad, ¿no? De que todos los cuerpos son iguales, ¿no? ¿No? Y Gaza nos recuerda que no, que hay cuerpos literalmente que no importan, cuerpos que se pueden matar impunemente, ¿no? Cuerpos que se pueden, o sea, estamos viendo lo de Gaza ya va siendo claro, es un proyecto de desocupación de un territorio, ¿no? Es un proyecto de desplazamiento y desocupación de un territorio, ¿no?
de forma abierta, de forma consciente, ¿no? De forma no escondida, ¿no? Y está pasando, y sin embargo, claro, hay amenazas, supuestamente el ejército, el Netanyahu y los militares de alto mando, digamos, tienen circular roja, ¿no? Que digamos que en el momento que se salgan de ciertos lugares pueden ser arrestados por la Corte Penal Internacional, ¿no? Si acaso las amenazas, pero nada más está pasando como tal, ¿no? Todo lo que estamos verificando acá, Camila, es Pero una una... pregunta, Dale, todo esto de que pueden ser arrestados y la circular roja, ¿eso no tiene dientes realmente? eso no Eso tiene dientes. es un Eso, pues, juego? no, eso no tiene dientes. ¿No? No, 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 pues digamos, está ahí, esa es la amenaza, ¿no? Pero el Netanyahu, pues, digamos, ha estado, digamos, invitado a ciertos países, digamos, que no sé mal, eso en Italia hace poco, ¿no? ¿No? Eh, entonces, digamos, está circular, pero sin embargo lo que tú dices, pareciera que no tiene dientes, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no tiene dientes? ¿Por qué, por qué se puede, por qué estamos siendo testigos de lo que está pasando, ¿no? Para mí es el fracaso, Camila, de un proyecto liberal de Occidente, ¿no? Que se basa en la idea de la igualdad, ¿no? Porque lo que están viendo es que no importa, es que no importa. No importa que, porque son gazatíes. Gazatíes significa pueblos del sur global, ¿no? Del sur global, ¿no? Como Además, nosotros. como nosotros, ¿no? Como nosotros, ¿no? Hay un libro muy famoso, Camila, que se llama Orientalismo de Edward Said, ¿no? Edward Said, mire, Oriente, digamos, la idea que tenemos de Oriente, ¿cuál es? Que son, digamos, poblaciones un poco místicas, un poco conservadoras, teocráticas, ¿no? ¿No? Es cierto, ¿no? Pero Oriente es mucho más que eso, ¿no? Entonces la pregunta es por qué seguimos representando a Oriente de una manera, ¿no? Decía Said, Alvar Said, un libro bellísimo de 78, 79, se llama Orientalismo, ¿no? Decía, orientalismo es la imagen que ha producido Occidente, ¿no? Que ha sido una imagen, digamos, necesaria, ¿no? Para, desde las cruzadas, ¿no? Que era la lucha contra el Islam, ¿no? Hasta no sé, digamos, hasta la creación del Estado de Israel en el 48, ¿no? Se representa un Oriente, ¿no? Que es peligroso, que es fanático, que es todo eso. Y no quiero decir que no lo sea, por supuesto, hay lugares donde eso ocurre como tal, ¿no? Pero Oriente es mucho más que eso, ¿no? Camila, yo quiero pensar, digamos, que está toda esa formación social, ¿no? De la cultura levantina, ¿no? Digamos, se está hablando del siglo, digamos, de la Edad Media, digamos, lo que llamamos en la Edad Media en Occidente, ¿no? En Oriente había esa formación social de levantina, ¿no? Digamos, de tolerancia, de mucha intelectualidad, ¿no? Digamos, se estaban traduciendo Aristóteles, ¿no? Los creadores del álgebra, digamos, ¿no? O sea, hay otros relatos de Oriente, ¿no? Que no se justifica, o digamos que es mucho más allá que el relato de ese Oriente peligroso, fanático, teocrático como tal, ¿no? Hay un Oriente emancipador, hay un Oriente ilustrado, un Oriente que por supuesto desde hace mucho tiempo, ¿no? Da cuenta de una contracara, digamos, es que acordémonos, Camila, las cruzadas, que es el mito fundacional del Occidente, nace con la expulsión de los moros de España, ¿me entienden, no? Entonces, digamos, ha habido un recurrente representación de Oriente como si fuera peligroso, como si fuera, ¿no? Fanatismo como tal, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué se insiste todavía en ese estereotipo, ¿no? Eh, y la pregunta es cómo ese estereotipo sigue siendo fundamental, por ejemplo, ¿no? Para la reproducción de lo que está pasando en Gaza como tal, ¿vale? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿por qué seguimos con esa idea de Occidente? ¿No? Y qué es lo que ha permitido como tal, ¿no? Porque lo de Gaza es para mí, es, es la,
O sea, como La muestra, la prueba. la prueba, pero también es el entierro del entierro del consenso liberal después de la Guerra Mundial, ¿no? De que eso nunca iba a volver a pasar, ¿no? Es muy irónico, ¿no? Que hoy en día las protestas gazatíes, ¿no? Están siendo silenciadas, ¿no? Por los países occidentales, ¿no? Que prometieron el famoso nunca más, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, es como, ¿en qué momento llegamos a esto? Adelante, ¿no? ¿Cómo ves el tema, digamos, de la movilización civil de las personas del común, de las flotillas que están saliendo, que salieron ayer para Gaza, de la presión de, no sé, de De este chat, artistas? de esta conversación. Mira, yo creo que es claro que hay un famoso filósofo que plantea que, ¿cómo es que es el cuento? Que, que estamos en una crisis civilizatoria, ¿no? Gaza es un ejemplo perfecto, es una crisis, no de Gaza, es una crisis del proyecto civilizatorio, a punto, ¿no? De Occidente, ¿no? ¿No? Está en crisis, ¿por qué? Porque no fue capaz de cumplir sus promesas. ¿Mm? ¿Mm? El mundo humanitario se basa en la idea de la igualdad, ¿no? De la igualdad, de que todos somos iguales, pero con Gaza ese mundo se enterró, ¿no? Se enterró, ¿no? Entonces, claro, entonces estamos viendo algo. Pero se enterró, a ver si te entiendo bien, ¿se enterró o se reveló el fracaso? Claro, lo que pasa es que, vuelvo y te lo digo, Sartre lo está diciendo desde hace mucho tiempo. Mire, el fracaso es que Occidente solamente le importa el holocausto porque son blancos, ¿no? O sea, uno puede decir que se reveló, desde muchos lugares se ha revelado el fracaso como tal, ¿no? Pero con Gaza es como el último, y por supuesto, ojalá sea el último, ¿no? No creo que va a ser el último porque Occidente no es capaz de verse en la cara, ¿no? ¿Tú crees que no? Pues la pregunta es, ¿por qué pareciera que las acciones son más de ciudadanos, ¿no? Más de protesta civil, más acciones, digamos, Pero ¿tú no ves eso muy poderoso? no, yo lo digo, pero digamos es tremendamente poroso. ¿Por qué? Porque revela otra vez la incapacidad de los estados occidentales, ¿no? De, digamos, de desnudarse y dar cuenta de lo que está pasando como tal, ¿no? Por eso, claro, lo que nos queda son las trincheras, Camila, ¿no? Porque desde arriba es muy Desde arriba no poco va a lo que se pasar. puede esperar, ¿no? Las trincheras, ¿no? ¿No? Exacto. Y te lo digo, hay famoso, y creo que eso también lo hablamos en la vez pasada, ¿no? Uno de mis profesores es Arturo Escobar, ¿no? Y Arturo Escobar traía un famoso comentario que hace el filósofo afroamericano Cornel West, ¿no? Decía, mire, si miramos el mundo desde arriba, desde los estados, desde las corporaciones, ¿no? Hay razones para ser pesimistas, ¿ya? O sea, cómo así que el Estado alemán, digámoslo abiertamente, ¿no? Que planteó el nunca más, ¿no? Esté arrestando, esté censurando, ¿no? El pensamiento crítico dentro de Alemania, ¿no? Que está denunciando lo que está pasando en Gaza, ¿no? ¿No? O sea, si nos quedamos desde arriba, hay razones para ser pesimistas, ¿no? Pero si vamos a las trincheras, Camila, a las trincheras, no hay razón para abandonar la esperanza. Porque desde las trincheras el mundo, la gente está combatiendo, la gente está criticando, la gente está Despertando un pensando, poco, ¿no? No es está como despertando, despertar. ¿no? Entonces, claro, entonces digamos, estamos en un mundo donde lo que nos queda, Camila, son las trincheras, ¿no? Las trincheras, la organización, ¿no? Y hoy, por supuesto, estamos viendo un mundo donde lo que llamamos lo político, ¿no? Ya no es únicamente lo que era antes. Antes lo político era el partido político, el Congreso, las leyes, el Estado, ¿no? Hoy lo político pasa por el cuerpo, pasa por muchos otros lugares, ¿no? 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 Pasa por la afirmación de la subjetividad, pasa por el tema de las entidades, ¿no? Pasa por la relación entre la estética y la política, ¿no? Entonces, claramente hoy en día estamos afirmando, ¿no? Que lo político ya no solamente lo que ocurre en el Congreso, lo político también es mi cuerpo. Mi cuerpo es un lugar político, ¿no? ¿No? Y eso nos afianza hoy en día que a la vez que
que estamos defraudados de lo que hace el Estado y las corporaciones, ¿no? A su vez, a mí me da mucha esperanza dar cuenta, ¿no? De la proliferación de las flotillas, de los foros, ¿no? De que hoy en día eh, ya no puede haber un olvido, o sea, ya no puede haber una falta de sensibilidad, porque por todos los lados está, desde los estados de fútbol, ¿no? Gaza está presente como tal, ¿no? O sea, es muy difícil olvidarse de Gaza, ¿no? Va a ser muy difícil que alguien salga, que inclusive alguien salga impune luego de lo que impune en el sentido tanto legal, ¿no? Pero también porque es que lo de la circular roja, ¿no? Es que puede circular, digamos, impunemente los generales de Israel, ¿no? Ahorita, pero puede que en 5 años cambie. El caso de Pinochet. Pinochet, la dictadura de Pinochet, el tipo pensó que iba a ser, digamos, que iba a ser, digamos, que nunca nadie lo iba a alcanzar, ¿no? El tipo creo que se fue a venir a Inglaterra, ¿no? Escapándose de la circular roja, ¿no? Y allá fue arrestado como tal, ¿no? O sea, puede que hoy en día la circular roja no tenga dientes, ¿no? Pero yo creo que en el futuro sí va a ser como tal. ¿Por qué? Porque la indignación que se creó desde abajo, desde las trincheras, es muy fuerte, Camila. Y creo que eso sí marca algo muy importante de lo que está pasando en Gaza como tal. Totalmente. Y mira, fíjate que tú eres muy académico y me encanta, por eso te invité. Yo no soy académica. Yo escribo libros de autoayuda, se puede decir así, pero mira, yo en el fondo siento que mi trabajo, que habla del cuerpo, que habla de la aceptación corporal, que critica tantas cosas como lo que pasa con el Ozempic, ahora no pareciera político, para mí sí es, ¿sí? Yo no lo hablo así, no uso esos términos, pero tengo mucha fe en ese trabajo desde abajo y el reconocimiento del valor del cuerpo que cada persona hace, ¿sí? Entonces, para mí eso termina siendo muy político. Camila, mira, yo sigo a Camila y digo, pucha, por supuesto que es político, ¿no? Sí, tú también lo ves bien. Por supuesto, porque, a ver, ¿en qué sentido, no? Eh, Creo que el trabajo de Camila supone una interrogación, ¿no? Sobre el rechazo al cuerpo que debemos ser, ¿no? El rechazo al diseño del cuerpo que supuestamente tenemos que tener, ¿no? Y eso es profundamente político, ¿no? Y es más, Camila, no requerimos de la academia para eso, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que el dolor de Gaza y el dolor de cuerpos que han sido estigmatizados, violentados, tanto simbólicamente como farmacológicamente, ¿no? Como quirúrgicamente, ¿no? Ese dolor es un lugar de pensamiento. ¿Mm? Ese lugar es un lugar de análisis, ¿no? La academia, Camila, llega tarde, no llega tarde, ¿no? Los cuerpos que sufren, ¿no? Los cuerpos que sufren son los cuerpos que están produciendo conocimiento, ¿no? Están produciendo indignación, ¿no? Entonces, digamos, de una forma de vista, la academia está llegando tarde a eso. ¿Por qué? Porque los cuerpos, digamos, porque, bueno, después hablamos de mi forma de entender la academia, ¿no? Porque son los cuerpos indignados, los condenados de la tierra, para ir otra vez al texto de Sartre, ¿no? Al texto de Fanon, ¿no? Son esos cuerpos que están produciendo conocimiento, ¿no? Y un conocimiento que está diciendo rechazamos el cuerpo que debemos ser. Así como rechazamos esa estructura, ¿no? Sacrificial, ¿no? Que supone que ciertas poblaciones, ¿no? Puedan sacrificarse sin que nada esté pasando como tal, ¿no? ¿No? Porque es que vámonos a la Alemania nazi, ¿no? A la Alemania nazi se normalizó el sacrificio de los judíos, ¿no? 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 Tan así que Eichmann, el famoso arquitecto de la solución final, ¿no? Cuando le dicen, usted se siente responsable de lo que hizo, responsable de lo que hizo fue el de ser el arquitecto de la solución final de la muerte de 6 millones de judíos, ¿no? Y el tipo dice, yo responsable, yo solamente era un funcionario que estaba haciendo mi función, que estaba simplemente yo apretaba el botón, ¿no? Yo no soy responsable, ¿no?
Arendt llama eso el concepto de la banalidad del mal, que el mal no se requiere no requerimos de un monstruo de arriba, digamos como las películas nos lo presentan, que el malo es un monstruo allá arriba, ¿no? No, el mal es banal, el mal es el de la gente común y corriente, ¿no? Camila, ¿no? Que El simplemente, nuestro, sí, no, bueno, que simplemente dice el de que somos todos. nosotros, o sea, que podemos vivir una vida normal, ¿no? Sin que darnos cuenta de lo que está pasando a sus cuerpos sufrientes, ¿no? ¿No? Entonces el tema es eso, que son los cuerpos que sufren, ¿no? Gaza no grita por otra parte, es, oiga, su normalidad es cómplice de lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro, frente a eso, pues, Sí. no, frente a eso, gente, es muy cínico pensar, ¿no? Que nuestra normalidad no está conectada de alguna manera con lo que está ocurriendo en Gaza. No se da cuenta a veces de las maneras sutiles en las que uno participa en eso. Imagínate que yo hace como 15 años estuve 2 meses aproximadamente o más, como 3 meses en Israel. Bueno, conocí mucho, obviamente, la cultura. Pues es un país pequeño, entonces conocí bastantes pueblos, ciudades, y estaba ahí con una amiga que ya no es amiga, precisamente porque a partir del 7 de octubre que le escribí diciéndole algo así como espero que haya paz para palestinos e israelitas, pues me dejó de hablar. Pero bueno, en ese momento, hace 15 años, estaba con ella me mostró mucho de su país y, y me hablaba, por ejemplo, de la comida. Eso pues, que a todos nos gusta, ¿no? El shawarma, el hummus, todo eso como si fuera de Israel. Eh, es algo sencillo como eso, ¿no? Pero también es como el borramiento de dónde están las personas que realmente crearon esas comidas. Y me acuerdo también de la manera como ella siempre hablaba como de los lugares árabes, como los desorganizados, los que tenían delincuencia, y las partes israelitas como las modernas, las civilizadas, las de mostrar. Y uno se va de Israel con esa idea y yo realmente no puedo criticar a mi amiga porque mi amiga es exactamente como yo, solo que a ella le tocó ser judía y vivir en Israel. Y ella tiene ese adoctrinamiento, pero de todas maneras es que ocurre de maneras tan sutiles como uno va adaptando o integrando esa normalidad, como esa idea de normalidad. ¿Sí me entiendes? Claro. Hay que hablar de Nakba, Camila, ¿no? El Nakba es, me estoy acordando una novela bellísima que me acabo de leer de una mujer palestina, ¿no? La leí en inglés, bellísima, voy a buscar ahorita o después te mando el título, ¿no? ¿No? Y lo que ella dice es eso que estoy diciendo, ¿no? El Nakba, ¿qué fue? El Nakba fue el desplazamiento de los palestinos cuando se fundó el Estado de Israel, ¿no? O sea, hablemos de holocausto, ¿no? Una población, digamos, ¿no? Que fue desplazada para la fundación del Estado de Israel en el 48, ¿no? Y así lo que cuenta es eso. Eh, los lugares que eran antes lugares icónicos palestinos, ¿no? Los nombres de lugares, ¿no? En los mapas ya no aparecen, ¿no? ¿No? En los mapas no aparecen como tal, ¿no? Entonces ella pertenecía a un mundo, ¿no? Donde, digamos, tal lugar se llama de tal forma, ¿no? Y ahora tiene otro nombre como tal, ¿no? Entonces digamos, hablemos de Nakba, o sea, ¿por qué no se habla tanto del Nakba, ¿no? Del desplazamiento masivo, ¿no? De la masacre palestino, ¿no? Con la fundación del Estado de Israel como tal, ¿no? Pero traigamos Eso más Camila. para la gente que está oyendo que de pronto no sabe qué es, cuenta un poquito. El Nakba es el proceso, el Estado de Israel se funda en 1948, es un Estado muy reciente, ¿no? ¿No? Se funda, acordemos un poco en parte de mucho hobby judío, ¿no? Digamos un poco, digamos, la vergüenza de los campos de concentración, la vergüenza de lo que se hizo con los judíos, ¿no? Digamos, fuerza, digamos, a Naciones Unidas y a Occidente, ¿no? A crear, a inventarse algo que se llama Israel, ¿no? Israel es un Estado nuevo, se funda en 1948. Obviamente había judíos ahí, ¿no? Claramente siempre había judíos, ¿no?
El Medio Oriente siempre es un lugar pluricultural, ¿no? ¿Cierto, no? Pero cuando se funda el Estado de Israel, ¿no? Tiene que desplazarse muchos palestinos que viven ahí, ¿no? De esa historia no se cuenta, ¿no? O sea, para la creación del Estado de Israel, para la creación del lugar donde los judíos de Europa pueden ir y luego de los campos de concentración, ¿no? Digamos, se masacró gente, se desplazó gente como tal, ¿no? Se llama el Nakba, ¿no? Del Nakba no se cuenta mucho, N-A-Q-B-A-H, ¿no? Ven acá, lo reviso, ¿no? De eso no se Sí, es cuenta. como la gran tragedia en árabe, ¿no? O algo así. La gran Como... tragedia, ¿no? La gran tragedia es eso, es la expulsión de los palestinos para la fundación del Estado de Israel, básicamente, ¿no? No, no. Y yo, ojo, quiero decir nada, Israel no es homogéneo, Camila, ¿no? Israel no No, es homogéneo. Dentro de Israel hay poblaciones, digamos, no todas son blancos, hay poblaciones morenas, hay poblaciones oscuras, ¿no? Nos toca ser muy cuidadosos sobre también, digamos, no homogeneizar ni los israelitas ni tampoco los palestinos, ¿no? No, no, no. Pero no, claro, totalmente, claro. muy No, 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 peligroso, ¿no? Entonces, digamos, totalmente. pues digamos, lo que quiero pensar es que Israel se basa, digamos, se funda, ¿no? Sobre el desplazamiento, sobre el borramiento de las huellas palestinas, ¿no? ¿No? Y esa pregunta tenemos que hacernosla acá en Colombia, ¿en qué sentido, no? Camila, es la pregunta que nos hace Pacho Ru, el comisionista, la verdad, de la Comisión de la Verdad, ¿no? Cuando dice, mire, Colombia tiene, las cuentas cambian, ¿no? Tiene aproximadamente 8 millones de víctimas, ¿no? 8 millones de víctimas, ¿no? ¿No? Desde el 60 y pico hasta ahorita, ¿no? 8 millones de víctimas, ¿no? Acuérdate que la cuenta, obviamente, el tema de cuenta siempre es un poco perturbador, ¿no? El tema de la Alemania nazi habla de las 6 millones de judíos, ¿no? En Colombia tuvimos 8 millones de víctimas, ¿no? ¿No? Y Pacho Rull, la pregunta que nos hace es fantástica, ¿no? Que nos hace a todos nosotros es, ¿dónde estaban ustedes cuando esto está ocurriendo? Así, ¿dónde están ustedes mientras esto está ocurriendo? No, no. Es una pregunta fuerte, fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Dónde están ustedes viviendo en las ciudades, en sus comunidades, ¿no? En sus privilegios, ¿no? Mientras esto estaba pasando, ¿no? ¿No? Entonces, eso es, por eso digo, lo de Gaza es lejos, pero no lejos, porque nos está tocando a nosotros, ¿no? ¿Dónde estamos actualmente? Nosotros, ¿no? Cuando está ocurriendo lo de Gaza como tal. Sí, Entonces, repito, lo que enfrentamos es Gaza, pero también, digamos, una estructura de pensamiento, ¿no? Que plantea y se repite todos los días que hay unas muertes que importan más que otras. Y eso es profundamente perturbador. bueno, pues Juanri, mil gracias por ayudarnos a entender un poquito, aunque no, y no hay como respuestas definitivas, porque esto, como tú decías con Oscar Bernal, esto es imposible o así se siente un poco, pero al menos comprenderlo, ¿no? Y al menos darle tiempo de, sí, no pasarle por encima y Y, entender cómo nos toca y cómo nos afecta. y creo eso, creo que insisto en eso, porque yo creo que insistir en eso es insistir en, en que no podemos vivir en un mundo, Camila, ¿no? Aceptando el sufrimiento de cuerpos, básicamente. No, no, no. O sea, no podemos naturalizar, ¿no? El sufrimiento de los cuerpos, ¿no? El sacrificio de cuerpos, ¿no? Pues al menos para los que pensamos en que eso no es humano, no, no, en que eso no puede, en que eso no puede, yo no puedo vivir en un mundo, ¿no? Donde esté normalizando el sacrificio de poblaciones como lo que está pasando en Gaza o, o lo que pasó con los 8 millones de víctimas del conflicto armado en el país como tal. Es un mundo, digamos, naturalizar ese mundo que no quiero ni para mí ni para mis hijas. Y antes de terminar, bueno, tú eres profesor de los Andes, ¿cómo sientes que tus alumnas reciben estos temas con apertura, apatía, interés? ¿Cómo es? Pues mira, digamos, el pensamiento crítico, digamos, yo creo que es una gran pregunta, ¿no? Es como, bueno, finalmente, ¿cuál es el efecto que está intentando crear, ¿no? ¿No?
Y yo creo que primero, es un efecto, ¿no? Que quizás tome muchos años, ¿no? No. Porque todos somos sujetos históricos y nacimos en lugares, y nacimos en coordenadas, ¿no? Y nacimos en burbujas, ¿no? Y de esa forma, el pensamiento crítico no ocurre de un momento a otro como tal, ¿no? Pero también creo que poco a poco van siendo conscientes de lo que está pasando, ¿no? Eh, eh, y van siendo conscientes y van desde pensando en clase, discutiendo en clase, llorando en clase, hasta afirmando lo que tú dices, que lo político también pasa por la pregunta por mi cuerpo, ¿no? La pregunta por el rechazo a lo que supuestamente yo debo ser como tal, ¿no? Entonces, digamos, es un momento muy lindo también de dar cuenta de que en un salón, Camila, hay una o dos personas que dice, oiga, esto me toca, eso que está contando me toca, y claro, ahorita en el mundo me toca, ya no requiero irme de humanitario a una crisis allá, ¿no? Sino ahora yo también puedo, digamos, participar de, digamos, una transformación, digamos, ética desde las conversaciones que hago en mi casa, ¿no? ¿No? Hasta por ser voluntario, ¿no? Hasta el boicot de productos como tal, ¿no? O sea, creo que ahorita vemos digamos, una ampliación, digamos, ¿no? De qué implica las acciones políticas, ¿no? Que antes no se veía como tal, ¿no? Y eso para mí es esperanzador. De acuerdo. Bueno, Henry, muchas gracias. Te mando un abrazo. Acá te invitaré en otra ocasión para seguir la discusión. No se termina. Nunca se termina porque eso está muy complejo y nos toca hacerle desde todos los lugares. Gracias. Bueno.